En la hacienda Santa Amalia, enclavada entre las sierras secas de Coahuila durante el turbulento año de 1865, se respiraba una mezcla de polvo, incienso y secretos que nunca debieron ver la luz del día. Allí vivía Isadora del Monte, una joven de rostro sereno y mirada desafiante, cuya belleza era tan comentada como su temperamento. Tenía 20 años, y desde los 13 había sido entrenada por su tía para bordar, sonreír en silencio y obedecer sin preguntas. Pero nunca aprendió ninguna de las tres cosas. Hija única del general retirado Salvador del Monte, héroe de viejas batallas contra los franceses, Isadora había crecido en una jaula dorada donde cada alfombra persa ocultaba una orden, y cada piano de cola tapaba un grito. Ella soñaba con viajar, con escribir novelas sobre mujeres que se salvaban solas y amaban por deseo, no por deber. Pero la realidad se encargó de recordarle, una y otra vez, que el apellido del Monte no admitía caprichos. Todo cambió el día que un emisario del gobierno llegó con noticias inquietantes. Una serie de ataques a diligencias y caravanas cerca de la frontera habían sido atribuidos a un grupo apache renegado liderado por un misterioso guerrero llamado Nantan. Nadie lo había visto con claridad. Decían que se desvanecía como humo en el viento tras cada ataque, que no dejaba prisioneros, pero tampoco mataba sin razón. Un fantasma entre los desiertos. El gobierno, presionado por terratenientes, pidió colaboración a los antiguos militares. El general del Monte, ansioso por recuperar relevancia, aceptó gustoso. Pero no tenía hombres, solo tierras, y una hija incómoda. Isadora, sin saberlo, fue ofrecida como símbolo de reconciliación. Una unión estratégica, dijeron en voz baja durante una cena silenciosa. Una forma de pacificar a los salvajes, murmuró su padre mientras cortaba su carne con la misma frialdad con la que había dirigido escuadrones. Ella pensó que era otra amenaza, otro castigo exagerado por haberse negado a casarse con el hijo del gobernador local, un joven borracho con aliento a aguardiente y manos de serpiente. Pero cuando al amanecer vio a los soldados preparados con sus caballos, entendió que no era una amenaza, era una sentencia. Durante 4 días cabalgó entre llanuras interminables y cerros que parecían cuchillos enterrados en la tierra. No lloró. No suplicó. Ni siquiera cuando le ataron las manos y le quitaron su medallón de la Virgen del Rosario. «No lo necesitarás donde vas», dijo uno de los soldados entre risas. La entrega se hizo al pie de una colina sagrada, marcada con señales que solo los nativos entendían. El gobierno había pactado que Nantan, a cambio de cesar los ataques, recibiría a la hija del general como muestra de buena voluntad. Ella no era una mujer, era un tratado envuelto en encajes. Y ahí estaba él. Nantan no se parecía a nada que Isadora hubiera imaginado. Ni un salvaje, ni un monstruo, ni un fantasma. Era un hombre. Alto, de cuerpo firme, piel como cobre bruñido, cabello negro que caía como un río oscuro por su espalda. Pero lo que más la perturbó fueron sus ojos. No eran fieros ni salvajes. Eran tristes. Como los de alguien que ya ha perdido demasiado. El primer encuentro fue un silencio compartido. Ella no gritó. Él no la tocó. Solo la miró, y asintió, como si entendiera sin palabras que ambos estaban atrapados en la misma trampa. Isadora fue llevada a una tienda de cuero cerca del río. Allí vivía sola, custodiada pero no vigilada. No era prisionera, pero tampoco libre. Nantan la visitaba al atardecer, siempre en silencio, dejando a su lado frutas, pieles limpias, una manta tejida a mano. Un día, incluso, le llevó una flor que crecía entre las piedras, azul, delicada, casi imposible. «¿Por qué haces esto?», preguntó ella por fin una noche, con la voz hecha ceniza. Nantan respondió con lentitud, como si sus palabras hubieran estado esperando demasiado tiempo para salir. «Porque yo también fui entregado como castigo. Solo que al desierto». Los días pasaron. Isadora comenzó a aprender el idioma de los gestos, de las miradas, de los silencios que dicen más que 1000 discursos. Vio en Nantan a un hombre desgarrado por la guerra, marcado por la pérdida de su madre a manos de soldados que hablaban su lengua. Descubrió que él no odiaba por deporte, sino por historia. Y por primera vez en su vida, Isadora no era una muñeca de salón, sino una mujer que despertaba en una tierra donde el viento contaba secretos en lugar de órdenes. Una tarde, mientras recogían agua del río, Nantan se acercó a ella con una pregunta en sus ojos. «¿Quieres regresar?». La pregunta cayó como un rayo en el corazón de Isadora. Podía irse. Podía volver a su mundo de terciopelo, de jaulas doradas y pactos de sangre. Pero al mirar el horizonte, con sus montañas silenciosas y su cielo inmenso, no supo qué responder. «No lo sé», susurró. «No sé a dónde pertenezco ya». Esa noche,
Nantan no regresó a su tienda. Y al amanecer, cuando el cielo aún estaba teñido de rojo y las aves no se atrevían a cantar, Isadora se encontró sola. La tienda vacía. La flor azul marchita. Y a lo lejos, muy a lo lejos, una figura a caballo perdiéndose entre los cerros, como una sombra que el viento se lleva, o que quizás regresa. Mantenían la distancia con desconfianza. Azucena descendió del caballo con las piernas temblorosas, la garganta seca por el miedo y la sed. Su vestido polvoriento, que una vez fue símbolo de lujo, ahora era solo un trapo manchado de tierra y sudor. Los soldados la escoltaron hasta una tienda más grande que las demás, donde el coronel Mendoza intercambió palabras con un anciano apache que llevaba un tocado de plumas blancas y una mirada impenetrable. «Aquí está. Cumplimos nuestra parte», dijo Mendoza, antes de girarse hacia Azucena. «Ahora deberás aprender a vivir como ellos. Y obedecer». Ella no respondió. No podía. El miedo la había dejado muda. El anciano asintió con gravedad y dio una orden en su lengua. Entonces, entre las sombras, apareció él. Era alto, de complexión poderosa, con el torso desnudo cubierto de cicatrices que hablaban de años de guerra, y unos ojos negros como obsidiana que no parecían parpadear. Caminaba con la dignidad de un rey caído y la furia contenida de un animal herido. «Él es Nantan Lobo, su nuevo esposo», anunció el anciano con voz firme. «Es tu castigo. Y tu salvación, si sabes ver con otros ojos». Nantan Lobo no habló. La miró de pies a cabeza con expresión indescifrable, ni odio ni deseo, solo una aceptación resignada. Luego se giró y comenzó a caminar. Azucena, sin saber qué más hacer, lo siguió. Su tienda estaba al borde del campamento, alejada del resto. Un espacio austero, sin lujos, pero pulcro. Allí no había cama de plumas ni candelabros de cristal. Solo una manta, una vasija de barro con agua, y una hoguera apagada. «¿Por qué no dices nada?», preguntó ella al fin, apenas cruzaron el umbral. Él la miró con lentitud, como si pesara cada palabra antes de soltarla. «Porque no soy libre. Y tú tampoco». Aquellas palabras la golpearon más duro que cualquier grito. Por primera vez, entendió que él también era prisionero, que este matrimonio no era una humillación solo para ella. Durante los días que siguieron, el silencio fue su idioma común. Azucena observaba a Nantan desde lejos, viéndolo cazar, cuidar de un niño huérfano que lo seguía como un cachorro, hablar con el anciano de rostro sereno. Aprendió que no era el monstruo que su padre le había descrito. Una noche, mientras el viento susurraba secretos entre los árboles, Nantan le acercó una taza con infusión de hierbas. «Para que duermas. Tus pesadillas se oyen hasta fuera de la tienda». «¿Y tú?», preguntó ella, sorprendida. «¿Tú no sueñas?». «Sí. Pero yo ya acepté que mi vida es una pesadilla». Fue en esa noche cuando ella lo miró con otros ojos. Ya no como un enemigo, ni siquiera como un extraño, sino como alguien que también había perdido su mundo. Como alguien roto que, sin quererlo, estaba ayudándola a recomponerse. Pasaron semanas, meses, y lo que comenzó como cautiverio, se transformó en algo que Azucena no se atrevía a nombrar. No era amor. Aún no. Pero tampoco era odio. Una mañana, mientras recogía agua del río, escuchó un grito ahogado. Al volver al campamento, encontró humo y gritos. Soldados mexicanos habían regresado. Pero no para observar. Esta vez habían llegado con armas y fuego. El caos se desató. Nantan corrió hacia ella, la tomó del brazo. «¡Corre!», le gritó, mientras una bala silbaba a centímetros de su rostro. Juntos huyeron entre los árboles. Durante horas, esquivaron disparos, ramas y cadáveres que dejaban un reguero de tragedia. Cuando finalmente cayeron exhaustos en una cueva al pie de una montaña, Azucena no pudo más. «¿Qué va a pasar ahora?», susurró. Nantan no respondió enseguida. Encendió una pequeña fogata con ramas secas y la miró bajo la luz titilante del fuego. «No lo sé. Pero ya no puedo quedarme aquí. Ya no hay tribu. No hay hogar. Ni yo tengo uno al que volver», dijo ella, con lágrimas en los ojos. «Me vendieron. Como a una mula». Hubo un largo silencio. Luego él dijo: «Entonces vámonos. Donde no haya coroneles, ni haciendas, ni padres que vendan hijas. Solo tú y yo». Ella lo miró, sin saber si debía creerle, o si debía creer en ella misma. Y fue entonces, en medio de la noche,
entre el humo de la destrucción y el calor de una fogata improvisada, donde surgió una posibilidad que ni siquiera el destino había previsto: la libertad. Una libertad que ambos tendrían que construir desde las cenizas. Pero el camino apenas comenzaba. Se movían con gracia silenciosa entre fogatas que llenaban el aire de humo aromático. El ambiente era tan diferente a los salones elegantes de su infancia, que por un momento Azucena se sintió como si hubiera sido transportada a otro planeta. Nada de lo que conocía tenía cabida en ese nuevo mundo de tierra seca, fuego crepitante y miradas que cortaban como cuchillas. Fue entonces cuando lo vio. Ahana emergió de la tienda principal como una aparición surgida de las leyendas más antiguas. Era un hombre en la plenitud de sus 30 años, alto y poderoso, con músculos que hablaban de una vida dedicada a la guerra y la supervivencia. Su cabello negro caía libre hasta los hombros, enmarcando un rostro de líneas duras, angulosas, pero perfectamente proporcionadas, como si lo hubieran esculpido a martillo y cincel sobre piedra volcánica. Pero lo que más impactó a Azucena fueron sus ojos. Negros como la noche más cerrada, pero llenos de una inteligencia feroz, una que parecía ver a través de la carne, del nombre, de la historia y hasta de los secretos más íntimos. Cuando sus miradas se encontraron por primera vez, Azucena sintió como si el tiempo se detuviera. No era atracción lo que sentía. Era algo más primitivo y aterrador, el reconocimiento de que su vida acababa de cambiar para siempre, y que ese hombre, ese apache de mirada inquebrantable, tendría el poder de destruirla o transformarla de maneras que ni siquiera podía imaginar. El intercambio entre el coronel Mendoza y Ahana se llevó a cabo en una mezcla de español y apache, con Azucena como moneda de cambio en una transacción que sellaba su destino. Ella no fue consultada. Nunca lo era. Cuando los soldados finalmente se marcharon, levantando una nube de polvo que se llevó consigo sus últimas conexiones con el mundo civilizado, Azucena se quedó sola en territorio enemigo. A su lado, el hombre cuyo nombre apenas conocía, y cuyas intenciones eran un misterio completo, permanecía erguido como una estatua de obsidiana, inexpresivo. La primera noche en el campamento apache fue un descenso al abismo de la incertidumbre. Azucena yacía en una tienda separada, envuelta en mantas toscas, escuchando sonidos extraños, risas guturales, cantos nocturnos, pasos de pies descalzos sobre la tierra y un idioma que no entendía pero que parecía resonar con los ecos de una sabiduría ancestral. Esa noche, lloró por primera vez desde su niñez. Pero entre las lágrimas de terror y desolación comenzó a germinar algo inesperado, una extraña sensación de que tal vez, solo tal vez, había escapado de una prisión, solo para encontrar otra forma de libertad. Los primeros rayos del amanecer en territorio apache llegaron con sonidos que jamás había escuchado. El relinchar suave de caballos salvajes en la distancia, el crepitar constante de las fogatas que habían ardido toda la noche, y voces murmurándose en un idioma que sonaba como música antigua, misteriosa, cargada de secretos. Cuando finalmente reunió el valor para salir de la tienda donde había pasado la noche más aterradora de su vida, se encontró con docenas de ojos observándola. Curiosidad. Desconfianza. Rechazo. Se sintió como un animal exótico en exhibición. Las mujeres apache, vestidas con pieles suaves y decoradas con cuentas de colores brillantes, interrumpieron sus tareas matutinas para estudiar a la extraña criatura que había llegado a su mundo. Sus rostros curtidos por el sol y marcados por vidas de supervivencia constante mostraban una dureza que contrastaba con la delicadeza artificial que Azucena había conocido en su juventud de porcelana. Algunas murmuraban entre ellas en apache, y aunque no entendía las palabras, el tono era claro, no era bienvenida. Fue entonces, en ese momento de vulnerabilidad absoluta, cuando Ahana emergió de su tienda. Y la realidad la golpeó como un puñetazo en el estómago. A la luz del día, el guerrero apache era aún más imponente de lo que había parecido la noche anterior. Su piel bronceada brillaba con salud y fuerza. Sus movimientos poseían la gracia letal de un depredador que jamás conoció la derrota. Pero lo que más la perturbó fue la expresión de absoluto desdén en sus ojos cuando la miró. «Esta es la esposa que me envían los mexicanos», declaró con voz áspera, en un español perfectamente comprensible, dirigiéndose a los guerreros que se habían reunido a su alrededor. Su voz cargaba un desprecio tan profundo que Azucena sintió como si la hubieran abofeteado públicamente. Una mujer blanca y suave que probablemente nunca ha trabajado un día en su vida. ¿Creen que esto me honra, o me insulta? Los guerreros rieron con crueldad. Azucena sintió que sus mejillas ardían de humillación. Había pasado de ser la hija rechazada de una familia poderosa, a ser el objeto de burla de hombres que la veían como una imposición ridícula. La sensación de estar completamente sola en un mundo hostil amenazaba con quebrarla. Pero no lo hizo. Algo en su interior, quizás la misma rebeldía que la había metido en esta situación, se endureció.
Dio un paso adelante, torpe pero firme, y levantó el mentón. Su voz tembló solo ligeramente. No pedí estar aquí, replicó, con la claridad de quien ya no tiene nada que perder. Pero aquí estoy. Y aunque ustedes me vean como una imposición, yo los veo como mi única opción de supervivencia. Así que sugiero que encontremos una manera de hacer que esto funcione. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el viento susurrando entre las rocas distantes. A Ana la estudió con nueva atención, como si fuera la primera vez que realmente la veía. Sus ojos oscuros la recorrieron de arriba a abajo, evaluando no solo su apariencia física, sino algo más profundo. Algo que ni Azucena sabía que llevaba dentro. «Hablas con valentía», dijo al fin. «Valentía, para alguien que está completamente a nuestra merced». Se acercó. Azucena contuvo el aliento. Estaba tan cerca que podía ver las pequeñas cicatrices que marcaban su pecho y brazos, testimonios mudos de batallas libradas y sobrevividas. Pero la valentía sin sabiduría, añadió en voz baja, con una sombra de sonrisa que no llegaba a los ojos, es solo estupidez disfrazada. Y entonces se volvió y se marchó, dejando a Azucena de pie, sola entre los murmullos y las miradas inquisitivas de la tribu, con el corazón latiendo como un tambor y la certeza de que aquel era solo el primer asalto de una guerra mucho más compleja. Una guerra de orgullo, miedo, deseo y supervivencia. Azucena no sabía qué vendría después. Si aquel hombre sería su verdugo o su salvador. No sabía si aquel lugar sería su tumba o su renacimiento. Pero por primera vez, no deseaba volver atrás. Había cruzado un umbral invisible. Y no pensaba retroceder. Aquí no era una señorita mimada cuyas palabras tenían peso por el simple hecho de que su padre poseía tierras. Aquí no era nadie. Nadie hasta que demostrara lo contrario. Durante los días siguientes, Azucena descubrió el verdadero significado de esa palabra, nada. En un mundo donde cada persona tenía un rol específico, indispensable para la supervivencia del grupo, ella era una pieza suelta, un adorno sin función. Mientras las mujeres apache trabajaban con una eficiencia silenciosa preparando alimentos, curtiendo pieles, cuidando niños y ejecutando una infinidad de tareas, Azucena permanecía sentada frente a su tienda, como una reliquia extraviada. Nadie sabía bien qué hacer con ella. Nadie parecía necesitarla. Las noches eran aún peores. Acostumbrada a camas suaves, ropa limpia y habitaciones privadas, ahora debía dormir sobre el suelo duro, dentro de una tienda que olía a cuero y humo. El silencio de la civilización había sido reemplazado por los susurros constantes de la naturaleza salvaje. Coyotes aullando a lo lejos, ramas crujientes que anunciaban presencias invisibles, conversaciones en apache que flotaban en la oscuridad como enigmas. Todo aquello la envolvía en una sinfonía de alienación que le hacía extrañar incluso los reproches agudos de su madre. Pero fue durante la tercera noche cuando algo cambió. Un llanto, agudo y desesperado, rompió el aire con una urgencia que le erizó la piel. Salió corriendo, guiada por el sonido, y encontró a un niño apache de no más de 8 años retorciéndose de dolor. Su pierna estaba abierta por una herida profunda, seguramente causada por una caída sobre rocas. Sangraba sin cesar, y el pánico reinaba en los rostros de las mujeres que intentaban consolarlo sin saber cómo ayudar. Fue entonces cuando emergió algo olvidado dentro de ella. Los conocimientos básicos de medicina que había aprendido de las monjas durante su infancia en el convento, conocimientos que su familia siempre había considerado una distracción impropia para una dama, se volvieron de repente su única herramienta real de valor. Se acercó, con movimientos lentos, temblando más por la responsabilidad que por el miedo. No hablaba su idioma, pero el lenguaje de la urgencia era universal. Las mujeres, en un acto de desesperación silenciosa, le hicieron espacio. Azucena examinó la herida. Era profunda, pero limpia. Si lograba detener la hemorragia y mantenerla aseada, el niño podría sobrevivir sin secuelas. Pidió agua limpia, tela, hierbas. Todo por gestos, todo desde la intuición y el recuerdo. Las mujeres obedecieron sin preguntas. Durante casi una hora trabajó con una concentración absoluta, limpiando la herida, presionando con firmeza, improvisando un vendaje con manos que ya no eran las de una señorita, sino las de una mujer útil. Cuando por fin el niño se calmó lo suficiente para dormir, alzó la vista y vio en la entrada de la tienda la silueta de Ana. Él la observaba en silencio, y algo en su expresión había cambiado. Ya no había desprecio, sino una forma primitiva de respeto. Ese niño se llamaba Takoda. Era el hijo de la hermana de Ana. Y Azucena, sin buscarlo, sin pretenderlo, le había salvado la vida. A partir de esa noche, el viento empezó a soplar en otra dirección.
Las mujeres comenzaron a integrarla en pequeñas tareas, a enseñarle algunas palabras en su idioma, a compartir con ella conocimientos ancestrales sobre plantas medicinales, infusiones, remedios. Takoda, con su herida vendada y su sonrisa tímida, la seguía por todo el campamento como una sombra silenciosa. Incluso los guerreros más serios mostraban una mueca de ternura al verlo corretear detrás de la mujer extranjera. Pero fue Ana quien mostró la transformación más profunda. Aquel guerrero que al principio la miraba como una carga innecesaria comenzó a buscarla. Le enseñó a identificar raíces comestibles, a leer los signos del clima en las nubes, a encontrar agua en el desierto. Sus lecciones eran prácticas, secas, pero contenían una intención clara: prepararla. Y Azucena empezó a notarlo. El modo en que él la miraba, ya no con juicio, sino con curiosidad. Con algo más. Y ella también comenzó a cambiar. Ya no lo veía como su captor, ni como el emblema de su condena. Lo veía como un hombre profundo, conectado con la tierra, capaz de leer la vida en detalles invisibles. Un maestro que no hablaba mucho, pero enseñaba con el ejemplo. Mientras juntos recolectaban raíces para preparar una tintura medicinal, mientras compartían silencios que pesaban más que las palabras, Azucena se dio cuenta de que estaba aprendiendo a respetarlo. Y, más aún, a admirarlo. Él no necesitaba justificar su existencia con títulos ni herencias. Su valor estaba en su conocimiento, en su temple, en su compromiso con la tribu. Y al mirarlo, ella también comenzaba a redefinirse. Descubría en sí misma una fuerza que no había sabido que tenía. Un corazón que aún podía preocuparse por otros, incluso cuando esos otros le habían dado la espalda. Esa noche, mientras mezclaban raíces y resinas bajo un cielo que parecía no tener fin, comprendió que ya no añoraba su casa, sus vestidos, ni sus privilegios. Su identidad estaba mutando. Ya no era una extranjera esperando regresar. Ahora era una mujer naciendo de nuevo en la inmensidad del desierto, entre coyotes, plantas salvajes y ojos que por fin la miraban con humanidad. Cuando regresé, ya era tarde. El humo todavía flotaba en el aire. Encontré a algunos de los niños escondidos, a los ancianos heridos, pero a ella no. Ayasa no tuvo oportunidad de correr. A Ana apretó la venda con más fuerza de la necesaria, y Azucena ahogó un pequeño jadeo de dolor que no fue solo físico. Había algo en ese momento, en la fragilidad con la que aquel hombre fuerte pronunciaba el nombre de su difunta esposa, que la hizo sentir una mezcla de respeto, compasión y celos que no comprendía del todo. «Lo siento mucho», susurró. Él asintió, aún sin mirarla. «Desde entonces, no permito que nadie entre en mi corazón, hasta que llegaste tú». Azucena contuvo la respiración. El silencio que siguió fue tan cargado de significado como una tormenta a punto de estallar. La luz del fuego proyectaba sombras danzantes en las paredes de la tienda, y en ese instante, el mundo pareció encogerse hasta quedar reducido a ese pequeño espacio entre ellos. «No te pido que reemplaces a nadie», añadió a Ana en voz baja. «Solo que no me dejes solo, todavía no». Azucena sintió que las lágrimas volvían, pero esta vez no se resistió. Tomó una de sus manos con ambas, y la sostuvo contra su pecho. «No estoy aquí para reemplazar. Estoy aquí porque quiero estar. Porque te veo, a Ana, con tus heridas, tu fuerza y tu silencio. Y porque, cuando estoy contigo, me siento menos perdida». Sus palabras flotaron entre ellos como hojas en el viento. A Ana finalmente levantó la mirada, y en sus ojos oscuros había algo que Azucena no había visto en ningún otro hombre: respeto. No por su nombre, ni por su belleza, sino por ella, entera. Por quien se estaba convirtiendo. Esa noche, durmieron en tiendas separadas, como siempre. Pero el viento traía consigo un murmullo diferente. Algo había cambiado de forma definitiva. Las semanas siguientes consolidaron esa transformación invisible pero profunda. Azucena se convirtió en una presencia habitual en las asambleas de las mujeres, en el círculo de sabiduría donde se compartían conocimientos, historias y decisiones del campamento. A veces, las ancianas la miraban con aprobación disimulada, como si esperaran ver si la flor extraña que había llegado del mundo de los blancos realmente echaría raíces. Y lo hizo. Se la veía antes del amanecer, ayudando a encender los fuegos, moliendo maíz, clasificando raíces. La voz que antes temblaba al pronunciar palabras en apache ahora fluía con la seguridad de quien pertenece. Pero no todos estaban contentos con ello. Un joven guerrero, Taza, sobrino de uno de los líderes de consejo, empezó a mostrar desdén abierto hacia ella. «No olvidemos que no es una de nosotros», dijo una noche al calor del fuego, lo bastante alto como para que Azucena lo oyera.
No importa cuánto barro se ponga en la cara, sigue oliendo a perfume de los blancos. A Ana lo fulminó con la mirada, pero no dijo nada. Azucena sí. Se levantó con calma, caminó hasta Taza y se agachó para mirarlo a los ojos. Si tú supieras lo que me costó dejar atrás ese perfume, le dijo en voz baja pero firme, entenderías que no estoy aquí para fingir ser nada. Estoy aquí porque elegí esta vida. Como tú naciste en ella, yo he nacido de nuevo. El silencio fue total. Taza desvió la mirada. Y esa noche, nadie volvió a cuestionar su lugar. Una mañana, mientras recogía agua en el arroyo, Azucena se encontró con una niña pequeña llorando en la orilla. Tenía una herida en el pie y no podía caminar. Sin dudarlo, la alzó en brazos y la llevó de vuelta al campamento. La cuidó, la curó y durante días durmió con ella hasta que sanó. La madre de la niña, una mujer dura que nunca le había dirigido una palabra amable, la abrazó al tercer día y le dejó en la puerta de su tienda un collar de conchas como muestra de gratitud. «Te has convertido en una de nosotras», dijo Yana con una sonrisa. Pero esa aceptación no trajo solo paz. También despertó nuevas tensiones. La relación entre Ana y Azucena ya no podía ocultarse tras la excusa de maestro y aprendiz. Las miradas que se lanzaban hablaban de algo más, y aunque en la tribu no se dictaban las uniones con tanta rigidez como en el mundo de Azucena, había una sombra que lo seguía, el fantasma de Ayasa. Una noche, sentados junto al fuego, Azucena lo confrontó. «No quiero ser un recuerdo envuelto en otra piel», le dijo sin rodeos. A Ana la miró, serio. «No lo eres», respondió. «Te juro que cuando te toco, no estoy tocando un recuerdo. Estoy tocando un futuro». Ella bajó la mirada, conmovida. Pero había una última pregunta que necesitaba hacer. «¿Y tú? ¿Estás listo para dejar atrás el pasado?» Él se acercó, y con una ternura que no necesitaba más palabras, la besó por primera vez. Esa noche compartieron tienda. No hubo urgencia ni deseo ciego. Hubo caricias lentas, silencios prolongados, y el temblor sagrado de dos almas que se habían reconocido más allá de sus cicatrices. Cuando amaneció, Azucena despertó envuelta en piel de búfalo, el cuerpo de Ana contra el suyo, y el sol filtrándose por la entrada de la tienda como una promesa. Y entonces lo supo. Ya no era la hija del coronel ni la dama caída en desgracia. Ya no era la esposa olvidada ni la prisionera extranjera. Era luz sanadora. Y su vida apenas comenzaba. El capitán Fernández mostró con aire de suficiencia los documentos oficiales. Sus dedos endurecidos por la guerra y la rigidez del uniforme apenas lograban ocultar el desdén que sentía hacia aquel campamento que consideraba salvaje y primitivo. «Señorita Morales, hemos recibido órdenes claras de su padre para traerla de vuelta a la civilización. Es su deber acatar estas instrucciones». Azucena mantuvo la mirada firme, sin titubear, sintiendo como el latido de su corazón resonaba fuerte en su pecho. No era ya aquella niña asustada, obediente, que temía a la sombra de su padre. Era una mujer forjada por el desierto, por la tribu, por el amor que había descubierto y que ahora la defendía. «Mi padre puede mandar cuanto quiera», dijo con voz segura, «pero no es dueño de mi vida. Aquí estoy donde quiero estar, donde pertenezco». El silencio se hizo pesado, como si el viento mismo contuviera el aliento. Ana dio un paso adelante, sus ojos oscuros llenos de orgullo y desafío, y habló con la voz profunda y firme que la tribu le había enseñado a usar. «Si quieren llevársela, tendrán que pasar sobre nosotros». Los guerreros apaches tensaron sus músculos, manos firmes sobre las lanzas y arcos, listos para defender a la mujer que habían aceptado como una de ellos. Eduardo Morales, que hasta entonces había permanecido inmóvil, entre la arrogancia y el desconcierto, apretó los labios, su mirada oscilando entre el amor fraternal y el rencor que siempre guardó por esa hermana que eligió otro camino, uno que él no entendía ni podía aceptar. «Eduardo», dijo Azucena con voz firme pero sin odio, «no te llamo a la guerra. Ven a buscarme si quieres, pero sin violencia. He encontrado algo aquí que tú nunca entenderás: libertad, amor y un propósito». El capitán Fernández resopló y dio la orden de desmontar. «No estamos aquí para discutir filosofías, señorita. Esto es una misión y se cumplirá con o sin su cooperación». A Ana se colocó a su lado, mirándolo sin miedo. «Si creen que traerán a Azucena de vuelta con la fuerza, están subestimando a esta tribu y a lo que ella significa para nosotros». La tensión era palpable. Los guerreros apaches se agrupaban, respiraciones contenidas, y Azucena sentía la mezcla de miedo y determinación corriéndole por las venas. Miró a Ana y supo que no estaba sola, que ese hombre, tan diferente a todos los que había conocido antes, sería su escudo y su espada.
En ese instante, un grito agudo rompió la quietud. Una mujer apache corrió hacia ellos, jadeante, con noticias urgentes. Caballeros, soldados, vienen más refuerzos. No solo quieren llevarse a la blanca, buscan asegurarse de que no haya resistencia. El capitán frunció el ceño, consciente de que el enfrentamiento podría convertirse en algo mucho más grave de lo que había anticipado. Reagrupen, vamos a negociar. Eduardo bajó la mirada, frustrado, sabiendo que la fuerza bruta no resolvería aquello. Se bajó del caballo y caminó hacia su hermana, por primera vez sin arrogancia, con un dejo de vulnerabilidad que nadie esperaba. Azucena, hija mía. Ella lo interrumpió, sin odio, pero con una claridad que lo atravesó. No soy más tu niña. No puedo volver a ser la sombra que temblaba ante tu presencia ni la propiedad que tu padre quiere reclamar. He encontrado mi voz y mi lugar, y no voy a renunciar a eso. Las palabras cayeron como un martillo, y Eduardo se quedó sin réplica. Su corazón de hermano se desgarraba entre la lealtad a la familia y la admiración por aquella mujer fuerte que había crecido más allá de sus límites. La noche comenzó a caer, y con ella la calma tensa. Ana tomó la mano de Azucena y juntos observaron cómo las estrellas aparecían una a una, firmes y eternas como la promesa que se habían hecho. Sabían que el camino sería difícil, que la lucha apenas comenzaba, pero no había vuelta atrás. Lo que venga, murmuró Azucena, lo enfrentaremos juntos. Porque esta vez, no solo lucho por mí, sino por el amor que he encontrado y por la vida que elegí. Y bajo el manto protector del cielo del desierto, sellaron su pacto de resistencia, de amor y de libertad, conscientes de que su historia apenas estaba empezando, y que aunque el mundo quisiera dividirlos, su alma ya había elegido para siempre. La noche avanzaba lentamente, pero el campamento estaba lejos de descansar. Los murmullos entre los guerreros se mezclaban con el crujir de las fogatas, y cada sombra parecía alargarse, cargada de incertidumbre y advertencias silenciosas. Azucena y Ana se movían con determinación entre la gente, sus pasos firmes, conscientes de que no solo defendían un territorio, sino también un sueño, un amor, una identidad recién forjada. Azucena nunca había sentido esa mezcla de miedo y poder tan intensa. Aquel miedo ancestral a la pérdida, a la violencia que podía romper su nuevo mundo, le apretaba el pecho. Pero había algo más fuerte aún, la convicción. Sabía que no podía retroceder, que no volvería a ser prisionera de cadenas invisibles. Por eso, cuando a Ana le tomó la mano, sintió que esa fuerza compartida les daba alas. Debemos prepararnos, dijo a Ana, su voz grave y firme como el acero templado. Los hombres están listos para defender cada pulgada de esta tierra. Pero tú, Azucena, debes estar preparada para lo que venga. Esto no es solo una batalla física. Es también una batalla por tu espíritu. Ella asintió, mirando sus manos entrelazadas, como si en ese contacto encontraran un escudo invisible. La tribu, que la había adoptado, la rodeaba ahora como un muro humano. Las mujeres se acercaron para ofrecerle alimentos, ungüentos y palabras de ánimo, y los guerreros revisaban sus armas y ponían en orden sus caballos. Azucena, por primera vez, entendió realmente el significado de pertenecer a un lugar, a una gente que luchaba con honor y con un amor feroz por su libertad. A Ana no solo era su compañero, sino el líder de aquella manada indomable, el faro que la guiaba en la tormenta. Pero el amanecer trajo consigo un aire distinto. La calma antes de la tormenta. Los cascos resonaban en la distancia, y el polvo que levantaban los soldados se veía como una nube gris que amenazaba con engullirlos. El corazón de Azucena latía con fuerza, no solo por el miedo, sino también por la adrenalina de saber que el destino les observaba, expectante. Eduardo se acercó otra vez, esta vez desmontando su caballo y caminando con pasos medidos hacia ella. «Hermana», dijo con voz que buscaba suavizar el conflicto, «esto no tiene que ser una guerra. Puedo ayudarte a volver a la civilización, donde estarás segura. No tienes que». «No quiero seguridad a cambio de mi alma», interrumpió Azucena con decisión. «No soy un objeto que se puede trasladar de un lugar a otro. Soy yo, y aquí es donde pertenezco». El capitán Fernández no pudo ocultar su impaciencia y dio la orden de avanzar. «Por la fuerza o la negociación, cumpliremos la misión». Entonces, los apaches se desplegaron en formaciones estratégicas, usando el terreno a su favor. Azucena observaba con asombro y respeto cómo cada hombre y mujer se preparaba para proteger no solo a su gente, sino también a ella, la mujer que había cambiado sus vidas con su presencia. A Ana la tomó del brazo y la acercó a un pequeño montículo desde donde podían observar el avance enemigo sin ser vistos. «Confía en mí», susurró, «juntos vamos a salir de esta».
Las horas se convirtieron en un suspenso insoportable. La batalla parecía inevitable, pero Azucena descubrió una fuerza interior que desconocía. No era solo la mujer blanca que había llegado perdida, era la guerrera que ahora defendía con uñas y dientes el hogar y el amor. El sol estaba por caer cuando se escuchó el primer disparo. Un estallido seco que rompió la quietud, seguido por gritos y el choque de armas. La lucha se desató con furia, y Azucena sintió que su mundo giraba en un torbellino de caos y valentía. Ahana apareció junto a ella, con el rostro cubierto de polvo, los ojos brillando de determinación. «Ven», dijo, «no podemos quedarnos aquí. Debemos proteger a la tribu». Ella asintió, sintiendo que no había marcha atrás. Su amor, esa llama que había crecido bajo cielos estrellados, ardía ahora con más intensidad que nunca. Porque esa noche, no solo se peleaba por la libertad de un cuerpo, sino por la libertad de un alma que había encontrado su verdad. La clínica medicinal que Ahana había establecido se había convertido en un centro de curación respetado en toda la región, un símbolo de la unión entre las culturas que ahora compartían un mismo suelo y un mismo sueño. La vida cotidiana había encontrado un ritmo pausado, lleno de pequeños milagros y esperanzas que se tejían día a día. Azucena miraba a su hijo, Naalnis, con una mezcla de ternura y orgullo. Sabía que en sus ojos brillaba no solo la herencia de dos mundos, sino también la promesa de un futuro diferente. Mientras el sol desaparecía tras las montañas, iluminando con su última luz las tiendas y las casas de adobe, el murmullo de la tribu se mezclaba con el canto suave del viento. Pero en esa calma dulce, también se escondían sombras que nadie podía ignorar. Los ecos de viejas enemistades, la mirada vigilante de aquellos que no aceptaban el cambio, y la incertidumbre de lo que el mañana podría traer. Azucena y Ahana eran conscientes de que su camino no estaría siempre libre de obstáculos. Por eso, mientras acariciaba el pequeño rostro de Naalnis, Azucena susurró una promesa que resonó en su corazón: «Mientras estemos juntos, nadie podrá arrebatarnos este amor ni este hogar». Ahana la abrazó con fuerza, y en ese instante, bajo el cielo estrellado, supieron que aunque el futuro estuviera lleno de retos, su unión sería la luz que los guiaría. La historia de Azucena y Ahana, de resistencia y transformación, apenas comenzaba. Porque en ese valle donde dos mundos se encontraron, las posibilidades eran tan infinitas como las estrellas que ahora los acompañaban. Los días siguientes trajeron consigo una extraña mezcla de esperanza y tensión. La clínica seguía atrayendo a más y más personas, no solo de la tribu apache o de la comunidad mexicana cercana, sino también de regiones lejanas, curiosos y escépticos por igual. Algunos llegaban buscando sanar heridas del cuerpo, otros, heridas del alma. Sin embargo, no todos veían con buenos ojos aquella convivencia creciente. Rumores comenzaban a circular en los pueblos vecinos, que Azucena y Ahana habían cambiado tradiciones ancestrales, que la alianza entre los apaches y los mexicanos alteraba el equilibrio natural, que el niño Naalnis era un símbolo peligroso, un desafío para los que anhelaban mantener viejas fronteras y odios. Una mañana, mientras Azucena atendía a una mujer mayor con una dolencia en el brazo, un mensajero llegó corriendo desde el camino polvoriento. Traía noticias urgentes: un grupo armado se acercaba a la región. No eran soldados ni funcionarios, sino mercenarios enviados por un hacendado poderoso que temía perder su influencia sobre las tierras y las gentes. Ahana, al escuchar la noticia, reunió rápidamente a los guerreros. Sus ojos se endurecieron, y la firmeza de su voz no admitía dudas. «No permitiremos que destruyan lo que hemos construido. Esta tierra es nuestra, y la protegeremos con cada aliento». Azucena miró a su hijo durmiendo en su cuna improvisada y sintió como una mezcla de miedo y determinación se enredaba en su pecho. Sabía que la batalla que se avecinaba no solo sería física, sino también una lucha por los derechos, por la libertad y por el derecho a amar y vivir en paz. Aquella noche, bajo un cielo cubierto de nubes, mientras la tribu se preparaba para enfrentar la tormenta, Azucena y Ahana sellaron un pacto silencioso con el destino. Pase lo que pase, su amor sería la raíz que mantendría firme el árbol de su familia, y la esperanza el fuego que nunca dejarían apagar. Porque en el horizonte no solo se dibujaba la sombra de la guerra, sino también la promesa de un nuevo amanecer. A la madrugada siguiente, los primeros indicios del avance del grupo armado llegaron con el retumbar lejano de cascos y el chirrido metálico de ruedas sobre piedras. La tribu se movía con rapidez. Los guerreros apaches afilaban sus lanzas y preparaban sus arcos, mientras Azucena y las mujeres recogían provisiones y fortalecían la clínica para posibles emergencias. Ahana se acercó a Azucena, su mirada firme y decidida, pero en sus ojos se adivinaba un dejo de preocupación. «No será una batalla fácil. Estos hombres no conocen honor ni respeto. Solo buscan someter y destruir». Azucena asintió, apretando con ternura la mano de su esposo.
Entonces defenderemos nuestro hogar, nuestro amor y a nuestro hijo. Pero también protegeremos a quienes no pueden luchar. Cuando el grupo armado finalmente apareció en el valle, el sol iluminaba sus rostros duros y sin piedad. Al frente, un hombre corpulento con un sombrero negro y ojos fríos daba órdenes con voz autoritaria. Era el temido hacendado, conocido por su codicia y crueldad. La tensión creció hasta romperse como un hilo, y el primer disparo resonó en el aire. Pero justo cuando la violencia parecía inevitable, algo inesperado ocurrió. Desde entre los arbustos, apareció un grupo de ancianos y mujeres de la tribu con las manos en alto, portando símbolos de paz y una antigua bandera que representaba la alianza entre apaches y mexicanos. El hacendado los observó con desdén, pero el líder de la tribu, Ayana, avanzó con voz firme: no venimos a pelear, sino a negociar. Este valle es hogar para muchos, y no permitiremos que la codicia lo destruya. El aire se cargó de una calma tensa, un silencio antes de la tormenta que podría decidir no solo el destino de aquella tierra, sino el futuro de un amor que desafiaba a todos los prejuicios. Y mientras el sol se escondía tras las montañas, Azucena sostuvo a Nahalnis cerca del corazón, preguntándose si la paz que habían construido podría resistir la tormenta que se avecinaba. Familias mexicanas viajaban días enteros para buscar sus tratamientos únicos que combinaban plantas medicinales con técnicas europeas que Azucena había aprendido en su juventud. Pero más importante aún, su trabajo había construido puentes de entendimiento entre culturas que antes solo se relacionaban a través del conflicto. «Mi amor», murmuró a Ana, acercándose después de un día dirigiendo las negociaciones comerciales que habían traído prosperidad sin precedentes a la región, «tenemos visitantes especiales». Azucena levantó la vista para ver una delegación de jinetes aproximándose y su corazón saltó cuando reconoció las figuras familiares de su hermano Eduardo, y para su absoluta sorpresa, su propia madre, doña Mercedes. La mujer que bajó del carruaje era una versión envejecida y humilde de la matriarca altiva que recordaba. Sus ojos brillaban con lágrimas mientras contemplaba a la hija que había declarado muerta años atrás. «Azucena», murmuró doña Mercedes con voz quebrada, «he venido a conocer a mi nieto y a pedirte perdón por todos los años en que no supe valorar a la mujer extraordinaria que eras». El encuentro fue emotivo y sanador. Durante los días siguientes, doña Mercedes vivió entre la tribu apache, observando con asombro cómo su hija había florecido en un ambiente que valoraba sus talentos naturales. Vio cómo Azucena salvaba vidas diariamente, cómo era respetada y querida por su comunidad, cómo irradiaba una felicidad genuina que nunca había poseído en la mansión familiar. «Tu padre está muy enfermo», le confió Eduardo durante una caminata al atardecer. «Los médicos de la ciudad no pueden hacer nada por él. Pero hemos escuchado rumores sobre tus habilidades curativas». Azucena no vaciló. A pesar del dolor que don Carlos le había causado, viajó con Ana y su hijo a la hacienda familiar, llevando medicinas y conocimientos que podrían salvar la vida del hombre que una vez la había considerado una vergüenza. Cuando don Carlos abrió los ojos y vio a su hija inclinada sobre él con manos expertas preparando tratamientos que calmaban su dolor, las lágrimas corrieron por sus mejillas curtidas. «Perdóname, hija mía», susurró con voz débil. «Te envié al desierto como castigo, pero encontraste tu verdadero destino. Te convertiste en la persona que siempre estuviste destinada a ser». La curación de don Carlos se convirtió en leyenda en toda la región y con ella llegó algo aún más valioso: la reconciliación completa entre dos mundos que habían aprendido que sus diferencias podían ser fortalezas cuando se combinaban con respeto y amor. Años más tarde, cuando contemplaban a sus 3 hijos jugando libremente entre niños apaches y mexicanos en una comunidad que había crecido alrededor de su amor, Azucena reflexionaba sobre el viaje extraordinario que había comenzado como un castigo cruel. «¿Alguna vez te arrepientes?», le preguntó a Ana, la misma pregunta que había hecho años atrás. Azucena sonrió, observando el cielo infinito que se pintaba de oro y carmesí sobre el valle que habían ayudado a crear. «Jamás», respondió con certeza absoluta. «Encontré mi hogar, mi propósito y el amor más puro que existe. ¿Qué más podría pedir?». En la distancia, el sol se ponía bendiciendo una historia que había comenzado con odio y terminado con el triunfo del amor verdadero. Pero en la sombra de aquellas montañas, mientras la noche caía y las estrellas comenzaban a brillar, un susurro antiguo recorría el viento, una promesa de que aún quedaban retos por enfrentar y secretos por descubrir. Y así, la historia seguía, abierta, viva, como el amor que los unía.